Venga, vamos a continuar. Creo que nos habíamos quedado aquí. Es verdad que estos tres temas de metabolismo, pues probablemente muchas de las cosas ya las habréis oído, porque ya habéis hecho muchas cosas del metabolismo de la célula eucariota. De hecho, habéis hecho mucho más que, por ejemplo, la gente de biología. Pero resulta que los microorganismos tienen una diversidad metabólica muchísimo más grande que las células eucariotas. Y queráis o no, hemos de ponerlo en contexto, aunque esto ya lo sabéis, por ejemplo, porque aunque su diversidad es muy grande, el metabolismo aeróbico de los azúcares es el mecanismo energéticamente más rentable que hay. Es decir, que la célula eucariota, cuando se inventó, pues probablemente hubo diferentes combinaciones de microorganismos con diferentes metabolismos, ¿vale?, que entraron en simbiosis, pero obviamente el que triunfó como célula eucariota fue el energéticamente más eficaz, porque era el que era mejor cuando las células eucariotas competían con las mismas células eucariotas, ¿de acuerdo? Pero claro, el resto de metabolismos que tienen los procariotas son muy importantes porque permiten a las bacterias haber colonizado pues todos los ecosistemas posibles sobre la faz de la Tierra. Mientras esto, las células eucariotas no lo han podido hacer. ¿De acuerdo? Y también tiene otras implicaciones. Es decir, bueno, la astrobiología, ¿vale? La astrobiología es algo que es bastante chulo, porque es básicamente pensar si fuera de la Tierra hay vida. ¿De acuerdo? Bien, claro, pues sí, puede ser que haya o puede ser que no haya, pero no estamos pensando en extraterrestres, no estamos pensando en seres inteligentes que vienen con platillos volantes, no. Lo que piensan los astrobiólogos es la existencia de vida. ¿Eso qué significa? Pues algo parecido a nuestras células, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la manera más sencilla, lo primero que apareció? Pues las bacterias. Es decir, cuando estamos hablando de astrobiología, estamos hablando, como mucho a día de hoy, de procariotas o de procariotas like, ¿de acuerdo? Porque como no hemos visto nada, no sabemos si hay algo, nos tenemos que imaginar que lo que exista pues funciona como lo que nosotros tenemos, aunque es posible otro tipo de metabolismo. Por ejemplo, hablaban de metabolismo basado en el silicio, ¿de acuerdo? ¿Es posible? No es tan plástico el silicio con el carbono, o sea, yo creo que no. Es una molécula esencial para la vida por su plasticidad, por las posibilidades que tiene de combinar con otros elementos, ¿de acuerdo? Pero eso es lo interesante. Si nos vamos a pensar en qué pasó en Marte, pensamos en procariotas, no pensamos en que apareciesen las células eucariotas y que diversificasen y que haya hombrecitos verdes viviendo en la parte de atrás del planeta para que no les veamos, ¿de acuerdo? Todas estas cosas no tienen ningún sentido, pero la existencia de posibles procariotas en zonas que no sean la Tierra, eso está ahí, ¿vale? Y ahí está la relevancia del metabolismo procariota, la colonización de todos los ecosistemas posibles aquí y probablemente en otros sistemas, ¿vale? Bien, entonces, ¿dónde estábamos? En los mecanismos de obtención de energía, ¿vale? Pues hay dos maneras de obtener energía, la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis, no tiene más misterio. Ahora, también es bastante sencillo ver que la fosforilación a nivel de sustrato depende de una enzima, ¿vale? En cambio, la fosforilación oxidativa depende de un montón de proteínas que tienen que estar ajustadas o acopladas a la membrana y tiene que haber un flujo de protones. Es decir, que es muchísimo más sencillo obtener energía a nivel de sustrato que por fosforilación oxidativa. Por tanto, cuando pensamos en cómo apareció la vida y cuál era la primera fuente de energía, una vez que se había, digamos, organizado el ciclo de AMP cíclico, ADP o ATP, esto es lo que sabemos ahora, es decir, no nos podemos imaginar otra manera de gestionar la energía en las células si no es con esta molécula, ¿verdad? Pero esa molécula, ¿cómo se fabricó? ¿Cómo apareció? No es una molécula sencilla, no es un fosfato, ¿de acuerdo? Alguien tuvo que fabricarla, seguramente hubo más pruebas y esa triunfó, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando tenemos esta manera de almacenar la energía, no había respiración, no había fosforilación oxidativa.
Es demasiado complejo el sistema. Solo había fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, que lo más sencillo que es esto, y después, evolutivamente, aparece esta respiración, ¿vale? ¿Os acordáis cuando apareció la figura de cómo era Luca y habíamos visto que, por ejemplo, había un ATP sodio dependiente en todos los filums y que, por tanto, Luca debería tener un ATPasa sodio dependiente? Y os dije, esto no es posible. No podemos pasar una célula primordial, inicial, sencilla, en un metabolismo basado en la fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Esto es un invento muy moderno dentro de las células, no hace 3.500 millones de años. ¿De acuerdo? En cambio, hace 3.500 millones de años sí que había fosforilación a nivel de sustrato, porque las células necesitan sacar energía de los compuestos químicos que tienen alrededor y esta es la manera más sencilla de hacerlo. ¿De acuerdo? La acumulación de energía por una reacción química concreta, pues en este caso pues es una vía metabólica pequeñita, pocos genes. ¿De acuerdo? Y necesitan muchísimos más genes para, digamos, tener una cadena de transportes de electrones a través de la membrana, generar este gradiente de protones y que se estabilice a través de una ATPasa. ¿Vale? Eso es lo importante. Bien, este proceso de fosforilación a nivel de sustrato está en todos los metabolismos procariotas conocidos. ¿De acuerdo? Sin embargo, la fosforilación oxidativa no ocurre en todos. ¿De acuerdo? La fermentación, que es una manera muy común de obtener energía por parte de las células sin utilizar cadenas respiratorias, ¿vale? No necesita de esto, ¿vale? Bueno, bien, entonces vamos a ver qué es la fermentación de un azúcar y qué es la respiración de un azúcar. Y enseguida veremos por qué las células eucariotas no fueron tontas y se decantaron por la respiración, y después veremos por qué se decantaron por la respiración aerobia, porque eso triunfó. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo sabéis, en la glicólisis tenéis la glucosa y digamos que es transformada fosforilándola y hidrolizándola hasta estos compuestos de aquí, como el glicerolido 3-fosfato, ¿vale? Digamos que esto la glicólisis ya lo conocéis, ¿vale? Entonces, lo bonito de esta historia, para entender cómo aparece este proceso, es que la glucosa per se no sirve de nada. Para obtener energía hay que activarla. Y la activación, fijaros que consume energía. ¿De acuerdo? Entonces, en una célula primordial, esto debería ocurrir. ¿Puede una célula que parte de cero ya directamente activar por fosforilación un sustrato para después sacarle un rendimiento energético? Claro, esto es muy complejo como para que ocurriese de cero. ¿De acuerdo? Obviamente todo esto requiere un montón de genes, entonces os tenéis que empezar a acostumbrar en microbiología que habrá una serie de genes marcadores de procesos. Es decir, los microbiólogos no somos como los bioquímicos. Es decir, nosotros no controlamos todos los metabolismos, ¿vale? Lo que pasa es que para entender lo que hace un microorganismo, obviamente tienes que tener una idea del metabolismo, ¿de acuerdo? General, pero es importante saber reconocer enzimas claves que te dicen qué puede hacer un microorganismo y qué no puede hacer un microorganismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú comparas genes en las bases de datos, pues normalmente siempre encuentras este tipo de enzimas, exoquinasas, isomerasas, porque al final una enzima, ¿qué es? Una enzima es una molécula que coge un producto y lo transforma en un sustrato, ¿de acuerdo? Y siempre tener presente que cuando una enzima se describe y se le da nombre, pues está lo del código de los 4 dígitos, pues cuando alguien le pone 4 dígitos a una enzima es porque enzimológicamente se ha caracterizado muy bien y sabemos incluso la especificidad de sustrato que tiene esa enzima.
Y una enzima normalmente no ataca única y exclusivamente a un compuesto, lo que pasa es que normalmente hay un compuesto que es preferente, ¿de acuerdo? Estos son los enzimas que están bien caracterizados. Pero podemos tener enzimas que no están tan bien caracterizados y que, por ejemplo, no somos capaces de ponerle el último dígito EC, ¿vale? Esto no significa que no pueda atacar a un compuesto químico, sencillamente lo que estamos diciendo con esto es que desconocemos cuál es su sustrato preferencial, ¿vale? Claro, cuando nosotros anotamos un genoma, pues a veces no somos capaces de llegar al cuarto dígito EC, pero sí que podemos llegar al tercero o al segundo, dependiendo de la homología que tenemos en ese genoma con las proteínas que han sido bien caracterizadas. ¿De acuerdo? Y claro, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor la quinasa que transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato, esto es una enzima con 4 dígitos de C, y a lo mejor en un microorganismo no lo encontramos, pero encontramos los 3 primeros. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Pues que asociamos a esa enzima que no es tan parecido con la exoquinasa específica para la glucosa a glucosa 6-fosfato con esa enzima. Y vamos organizando el metabolismo, ¿vale? Hasta aquí todo muy sencillo. También partimos de la base que la mayor parte de microorganismos son capaces de utilizar la glucosa como fuente de carbono y energía. ¿Por qué? Porque es el sustrato, digamos, más potente y no está regulado transcripcionalmente como está en el resto de azúcares. ¿De acuerdo? Todo esto ya lo hemos visto, ¿vale? Pero veréis que en el metabolismo del azúcar llegará un momento en que aparecerán unos enzimas que son enzimas claves, enzimas marcadores de procesos. Y esos son los que hay que retener, esos son los que hay que saber. ¿Por qué? Porque si existe esto, significa que un procariota tiene la capacidad de hacer una cosa y otro que no lo tiene, no lo puede hacer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esos son los enzimas marcadores, los iréis viendo. Esos son importantes, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa aquí? Pues que, en primer lugar, la glucosa se activa, esto consume energía, pero esto es rentable energéticamente hablando porque en su posterior transformación, ¿vale?, esos ATPs que se han gastado, pues se recuperan, ¿vale? Y de hecho, veréis que al final hay un balance positivo en la fermentación de la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y creo que sale al final. ¿Cuál es el problema del metabolismo? El problema del metabolismo es siempre el mismo. Cuando se trocean moléculas, las moléculas son estables, cuando se rompen, aunque lo hagan encima, pues hay una rotura de esos enlaces y se liberan electrones. Es verdad que en las células no veremos nunca electrones sueltos. Un electrón suelto es algo que es terrible, ¿vale? Puede provocar la muerte de una célula. Entonces, los electrones nunca van a estar sueltos. Siempre van a estar contenidos en elementos estables, ¿de acuerdo? Entonces, en estos procesos metabólicos, los electrones siempre pasan a este tipo de compuestos, ¿vale?, que pueden estar en un estado reducido o en un estado oxidado. Son el NAD, el NADP, el FAT, el fat-mononucleótido, ¿de acuerdo? Siempre estos compuestos tienen su pareja reducida. Pues la pareja reducida es la que lleva los electrones. Es decir, que la contención del problema en la fosforilación a nivel C-sustrato, en las reacciones enzimáticas, cuando se liberan electrones, estos electrones se, digamos, contienen en este tipo de moléculas. Y por tanto, en todos los procesos metabólicos, en la respiración aeróbica de la glucosa y en cualquier proceso fermentativo o respiración anaeróbica, todo lo que se os ocurra, esos electrones se acumulan en forma de poder reductor en este tipo de moléculas, que obviamente van a ser importantes, ¿vale?, en el metabolismo, ¿vale? Entonces, básicamente, en esta transformación, el resultado final, ¿cuál es? Pues que se acumula poder reductor. ¿Qué cantidad de poder reductor puede soportar una célula? ¿Vale? Pues esto es lo mismo que el ATP y el ADP, ¿de acuerdo? Es decir, hay una cantidad, y entonces esa cantidad, pues tú tienes máximo de energía lleno de ATP, pero no tienes más de lo que le cabe a la célula de ATP.
y a medida que se va gastando, pues eso va bajando y tienes AMP cíclico, y es un ciclo, ¿vale? Pues estas moléculas, NAD y NADH, están también en equilibrio, ¿vale? Cuando la célula tiene un montón de electrones, tiene un montón de estas moléculas reducidas, pero el número de moléculas que puede aguantar es limitado, ¿de acuerdo? Es limitado. ¿Qué pasa en la fermentación? Pues que hay que eliminar esos electrones, hay que eliminar ese poder reductor, porque la célula no puede sobrevivir con tantos electrones contenidos en NADH, ¿de acuerdo? Porque sería acabado en NADH, ¿vale? Entonces aquí viene la fermentación, porque la fermentación no es más que una disipación interna de esos electrones, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, lo que teníamos era que pasábamos de glucosa y el producto final, si seguimos esto, ¿vale? Esta metabolización es el piruvato, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, digamos que se han consumido dos ATPs para activarlo, pero después aquí se generan dos ATPs y aquí se generan otros dos ATPs y por tanto ya sencillamente la glicólisis ya es una manera de sacarle un rendimiento energético a la glucosa, ¿vale? Y se forma el piruvato, ¿de acuerdo? Veréis que el piruvato en la respiración se transforma a acetilcoenzima A. Y esa es la revolución energética brutal que inventaron las células procariotas, ¿de acuerdo? Pero antes de que existiese eso, ese poder reductor que se había acumulado tenía que disiparse, ¿vale? Y aquí aparecen los primeros enzimas marcadores de procesos, de los que os mencionaba antes, ¿vale? Porque tenemos el piruvato, hemos acumulado un montón de poder reductor, ¿vale? Ahora tenemos que disiparlo. ¿Y cómo lo podemos disipar? Pues utilizando ese mismo piruvato, ¿de acuerdo? Entonces el poder reductor que se estaba acumulando se disipa con una serie de reacciones enzimáticas que transforman el piruvato en un compuesto químico que no es tóxico para la célula y que lo puede soltar al exterior, ¿de acuerdo? Aquí el punto clave es que el piruvato es transformado por una serie de enzimas, se aprovecha el poder reductor acumulado que le genera toxicidad, fabricamos un compuesto químico que no es tóxico para la célula y la célula lo saca fuera. Es la bolsa de basura de la célula cuando está fermentando. ¿De acuerdo? Se ha acabado el problema, ¿vale? Para nosotros esto es súper importante. Es decir, para la célula procariota cuando fermenta también es importante, obviamente, pero realmente desde el punto de vista energético el rendimiento de la fermentación de la glucosa es un balance muy pobre, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy pocas moléculas de ATP. Sabéis que la respiración es brutal, creo que se fabrican 38 ATPs por molécula de glucosa, ¿de acuerdo? La diferencia es que no hay color. Si tú puedes respirar glucosa, ¿para qué vas a fermentarla? ¿Sale? Solo vas a poder fermentar cuando la respiración no es factible y a veces ocurre, a veces no pueden respirar las bacterias. Hay muy pocas bacterias que no tengan un mecanismo, un metabolismo respiratorio, pero las hay, ¿de acuerdo? Hay bacterias que solo fermentan. Lo normal es poder respirar azúcares. ¿Por qué? Porque energéticamente es súper rentable. Pero a veces cuando tú tienes un metabolismo respiratorio, resulta que no puedes respirar. ¿Cuál es el aceptor de electrones final de la respiración aerobia? El oxígeno. ¿Qué pasa si no hay oxígeno? ¿Puede una bacteria respirar oxígeno si no hay oxígeno? Pero puede fermentar si tiene uno de estos enzimas. Entonces puede generar energía. Como puede generar energía, puede sobrevivir. Es claro, esa bacteria en aerobiosis, con oxígeno, crecerá muchísimo más rápido con la glucosa que en anaerobiosis. Pero no se va a morir, porque tiene un mecanismo para poder sobrevivir. Y puede sobrevivir muchas y muchas y muchas y muchas y muchas y muchas y muchas generaciones. ¿De acuerdo? En cambio, las células eucariotas no pueden sobrevivir de la fermentación. ¿Vale? Solo son fermentadores eficaces las células procariotas. ¿Vale? Y probablemente estas fermentaciones son ancestros, o sea, son fósiles metabólicos. Fue cómo funcionaban las primeras células antes de inventar un proceso respiratorio, ¿vale? Bueno, entonces, enzimas clave.
Pues aquí tenéis la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es el enzima necesario para transformar el piruvato a lactato, ácido láctico. ¿De acuerdo? Esto es un enzima clave. Esto es un marcador de un proceso. Las bacterias que tienen lactato deshidrogenasa pueden fermentar los azúcares con una fermentación láctica. ¿Vale? ¿Por qué es una fermentación láctica? Porque es el producto final de la fermentación. Las fermentaciones se definen por el proceso final, por el producto final que fabrican. Fermentación láctica, fabrica lactato, ¿de acuerdo? Fermentación alcohólica, que es súper importante para nosotros. No habría cerveza, no habría vino. ¿Os imagináis una vida sin cerveza ni vino? ¿De acuerdo? Es verdad que hay gente que no la prueba y puede imaginarse una vida, pero los que no tenemos prohibido consumir alcohol no somos borrachos. Pero de tanto en cuando nos tomamos una cervecita y la saboreamos, o el vino y lo saboreamos. Y cuando yo era pequeño no me gustaba, pero es verdad que, mira que te vas volviendo mayor, cada vez te gusta más. Son cosas que pasan, ¿vale? Y no es para olvidar que bebamos alcohol. Pero es verdad que el alcohol desinhibe. ¿A que sí? Si vais de fiesta, una cervecita, ya va bien. Tiene un problema el alcohol. El umbral cada vez es superior y para conseguir el mismo nivel de contentillo, cada vez necesitas tomar un poquito más. Y esto lo tenéis que vigilar. Es peligroso por experiencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, el etanol es esencial para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Vale? El ácido láctico, es decir, hay un montón de compuestos químicos que nosotros utilizamos a nivel industrial, como el ácido láctico, ¿de acuerdo? Y que son el resultado de fermentaciones controladas de procariotas, y así se fabrican. Es decir, las fermentaciones son esenciales en biotecnología fina, para producir compuestos químicos definidos, y en alimentaria. Es decir, los yogures, los quesos, ¿vale? Hemos hablado de las cervezas y los vinos, pero ¿y los yogures y los quesos? Si uno no es tolerante, si uno no es intolerante a la lactosa, seguro que le gustan los yogures, los quesos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues los yogures y los quesos son el resultado de una fermentación láctica de la leche, ¿de acuerdo? En esta fermentación láctica se incrementa, se acidifica también digamos, la leche, y la transformación del queso permite que una cosa, un líquido, que es súper importante para la humanidad, que tiene una vida media sin refrigerador, sin nevera, de aproximadamente 2 días, ¿vale? Lo podamos almacenar años. Dicen los libros de historia que la dieta básica de los romanos en campaña era pan y queso. Pan y queso. Y con pan y queso, solo con pan y queso, una legión romana era capaz de caminar 60 kilómetros al día, llegar a sitio, montar campamento, hacer letrinas, desmontar campamento al día siguiente y volver a caminar 60 kilómetros más, solo con pan y queso. Alucinante. Fuente, Plinio el Viejo, la conquista de la península ibérica, desde Tarragona, hasta la zona de Huelva, que era interesante porque tenía un montón de plomo y cosas de estas que eran interesantes para ellos. Se ve que ahí se montó un berenjenal, tenían que llegar antes de los cartagineses y cagando leches hicieron desde Tarragona a Huelva, no había calles, no había caminos, ¿vale? A 60 kilómetros por día. O sea, impresionante. Con pan y queso. Ahora nosotros nos planteamos hacer una ultra, entrenamos un montón y nos tenemos que comprar un montón de sobrecitos con azúcar y tal y que cual, pim pam. Pan y queso, como los romanos, ¿de acuerdo? Es verdad que probablemente había 2 de cada 10 romanos se morían por el camino, esto está claro, pero la selección natural es la selección natural, ¿eh? Nosotros somos el resultado de todos estos procesos. Estamos aquí, esto sí que lo dije, porque somos supervivientes, todos nosotros somos supervivientes, tenemos que estar súper contentos de nuestros ancestros. Han sobrevivido a un montón de cosas, a estos paseos.
Imaginaros después, o sea, te llevan ahí una legión de romanos. ¿Cómo debían estar los romanos? Bueno, estaban cansados, pero también debían estar mega cabreados con lo que pasaba en Huelva. ¿Y creéis que cuando se liaban a castañas después de haber hecho patear la península ibérica a 60 kilómetros por hora tenían piedad? Pues no. Pues nosotros somos el resultado de haber sobrevivido a un montón de cosas, ¿vale? Somos la élite de la especie humana, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que podemos estar contentos. Bien, entonces, ya fijaros que todas las fermentaciones son súper importantes para el metabolismo, pero son súper importantes para la biotecnología, ¿de acuerdo? La sobrasada también. La sobrasada es un proceso de fermentación láctica. O sea, es verdad que nosotros hacemos sobrasada en casa. Bueno, ahora ya se hace cada vez menos, pero el que haga sobrasada en casa dice, no, yo no di por res esa sobrasada. Esa sobrasada surt y punto. No es verdad. Es decir, por muy limpias que estén los intestinos, por muy bien que hayamos hecho todas las cosas, no estamos en una sala blanca. Se está haciendo la sobrasada al aire libre. Utilizamos las manos, las hemos lavado. ¿De acuerdo? Pero hay un aporte de microorganismos que, en las condiciones en las que se fabrica el embutido, la fermentación es correcta y el producto final es maravilloso. ¿De acuerdo? La mayor parte de los casos, ¿vale? Si las condiciones de aireación no son igual de buenas, la fermentación no procesa igual y tal igual. Pero en las empresas, por ejemplo, la sobrasada de la Luna, ¿de acuerdo? O la de Ferrerico. Dos sobrasadas que, cuando vayáis a comprar, las veréis. Estas no son matanzas tradicionales, son matanzas industriales. Pues en esas matanzas industriales se inocula con microorganismos, se añaden estárteres, como se añaden estárteres para fabricar queso, para fabricar yogures, ¿de acuerdo? Mismo tipo de microorganismos, bueno, un poquito diferentes, obviamente, porque no es lo mismo fabricar un queso de leche que una sobrasada de carne, ¿de acuerdo? Pues todos estos son microorganismos que fermentan, que los hemos domesticado y que los utilizamos desde el punto de vista biotecnológico. Y permite mantener durante mucho tiempo material que es perecedero, la leche, 2 días, la carne. ¿Cuánto dura un bistec de carne sobre la mesa? ¿Verdad que hay que dejarla macerar? La podemos dejar macerar, pero no encima de la mesa con un 80% de humedad y 25 o 20 grados. ¿De acuerdo? Estas carnes que ahora venden, que están de moda, de 60 días de maduración, ¿vale? Sí, es verdad, la han puesto en una nevera con una muy baja humedad y una temperatura baja. Como si hubiésemos ido a cazar un alce, lo hubiésemos despellejado y lo hubiésemos dejado colgando de una viga en el norte de España, porque aquí, bueno, no tenemos alces, pero yo creo que la carne no madura igual, ¿de acuerdo? Y sí, está súper buena porque sus propias proteasas la han digerido y es súper digerible y tal y que cual, pim, pam, pim, pena. Pero es igual, tiene muy poca durabilidad. ¿Una sobrasada cuánto dura? Si miráis el programa de Santitaura, a veces saca una sobrasada que tú la ves y dices, no sé si era Nacho cuando... Tal cual, y aguanta. Es verdad que a lo mejor está un poco áspera, pero somos unos tiquismiquis. Imaginad, cuando encontréis algo áspero, imaginad los romanos con queso, cómo debían ser esos quesos, que no es los quesos que tenemos ahora, durante un montón de días comiendo solo queso, un queso que debía ser agrio, ¿vale? Bueno, pues esto es la fermentación, ¿vale? Lactato de deshidrogenasa, del piruvato, lactato, fermentación láctica. Piruvato de carboxilasa y alcohol deshidrogenasa, este es el marcador, ¿vale? Piruvato acetaldehído, etanol, fermentación alcohólica, ¿de acuerdo? Del piruvato a CO2, y después también puede generarse ácido acetato y ácido fórmico y se transforma en esto. Bueno, es decir, que hay un montón de posibilidades que tienen los microorganismos, que son las fermentaciones. Y todo esto es fosforilación a nivel de sustrato y disipación de los electrones por... se lo devuelven los electrones al piruvato, ¿vale? Y todo esto fuera, lo sacan fuera. No acumulan lactato ni acumulan etanol, lo sacan fuera, ¿de acuerdo? Nosotros nos podemos aprovechar. Pero se inventa la maravilla energética, ¿de acuerdo? La respiración aeróbica de la glucosa es insuperable. No lo ha superado nadie.
Y es lo que os dijo. Seguramente al principio de la vida de las células eucariotas hubo muchas combinaciones. Y la que tuvo éxito fue la energéticamente más favorable, que fue la incorporación de un respirador aeróbico de azúcares, que al final se ha transformado en una mitocondria. ¿Vale? Sencillamente, para que os acordéis, el piruvato, que antes era atacado y formaba lactato o etanol, lo que es modificado con un coenzima A y se forma el acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Aquí, si os fijáis, se sigue formando poder reductor, ¿de acuerdo? Y entra en un ciclo, ¿vale? La gráfica esta que está sacada del bloque es interesante porque están los colores de los compuestos, ¿de acuerdo? Que esto siempre es la pregunta del millón. ¿Cuántas? No de micro, de bioquímica. ¿Cuántos carbonos? Bueno, ahora no sé si lo hacen. Nosotros teníamos que entender todos los carbonos dónde iban, ¿vale? Y si se desaparecía un CO2, teníamos que saber cuál. No era cualquiera, era cuál. Y esto para mí era un estrés. Y de hecho ya no me acuerdo. O sea, vosotros no os acordaréis de estas cosas cuando seáis un poquito más mayores. Quiero decir que cuando termine la carrera no os acordaréis de qué CO2, de qué carbono sale, ¿vale? Pero es verdad que para los bioquímicos todo esto es muy importante y esta gráfica me gusta mucho porque te está mostrando los colores de los compuestos. Entonces, a veces, con una imagen, hay gente que tiene, todos tenemos memoria fotográfica. Unos la tienen muy desarrollada y otros menos. Pero si os fijáis, si sabéis el orden de los compuestos, esto es como aprenderse la alineación de un equipo de fútbol. Es verdad que es más fácil porque nos gusta más que los compuestos, pero si somos capaces de acetilcoenzima, citrato, aconitato, isocitrato, de aprenderlos así y nos imaginamos, fijaros que es muy fácil, una rayita aquí en medio, ¿de acuerdo? Y sabemos que es de 2, aquí tenemos los de 6, porque estos son los de 4, y este de aquí es el paria, que solo tiene 5. ¿Vale? Es relativamente sencillo con este código saber cuántos carbonos hay, y bueno, al final esto es el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el ciclo de Krebs? Pues que se está generando un montón de poder reductor, ¿vale? Y el poder reductor era un problema antes, y sigue siéndolo. Es decir, que el ciclo de Krebs solo se puede explicar si después tenemos alguna estrategia para disipar el poder reductor que estamos acumulando, ¿vale? ¿Y cuál es la estrategia de disipar el poder reductor que se está acumulando? ¿Vale? Bueno, fijaros que también aquí pues hay una reacción que genera poder reductor, que genera ATP o que genera energía a nivel de sustrato, ¿de acuerdo? Pero todo lo demás, lo que estamos haciendo es intoxicando a la célula con el ciclo de Krebs, ¿vale? Fijaros la cantidad de poder reductor que se está acumulando en el interior de la célula. Hay que eliminarlo, hay que eliminar esos electrones. ¿Y cómo lo consigue? La respiración. ¡Pam! Otra máquina que es alucinante, ¿de acuerdo? La tepeasa y toda una serie de proteínas alucinantes y de compuestos químicos complejos alucinantes que lo que hacen es transportar de una manera elegante y sin generar problemas los electrones acumulados en poder reductor en el interior de la célula al exterior. Pensad que estos electrones, cuando pasen a través de la membrana, no tienen que desestabilizar la membrana, ¿vale? Siempre van a pasar en forma de, digamos, elemento estable o átomo estable, ¿vale? Siempre es protones, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, los electrones siempre fluyen a nivel de protones, ¿vale? Bueno, pues la cadena respiratoria aerobia es la más compleja de todas. O sea, ya habéis estudiado lo más complejo. Lo demás siempre son versiones más reducidas de esto, más básicas, más sencillas, menos rentables energéticamente hablando, pero desde el punto de vista microbiológico súper importantes, ¿vale? Entonces, acordaros que hay 4 grupos de proteínas o 4 complejos, el 1, el 2, el 3 y el 4. No os preocupéis del orden de los factores, ¿vale? O sea, esto no tiene demasiado sentido, pero lo que quiero que veáis es que cada uno está especializado para eliminar determinadas cosas. Por ejemplo, en el complejo 1 es donde va a parar el NADH, ¿de acuerdo? Y en el complejo 2 es donde va a parar el FAT,
¿De acuerdo? Entonces, cosas importantes que hay. Fijaros cómo es el flujo de protones. El flujo de protones siempre es igual, de dentro a fuera. De dentro a fuera. Y si os fijáis, no todos los protones pasan directamente a través de una puerta. Es decir, aquí tenemos protones que después van circulando dentro de la membrana para ayudar al resto de proteínas. El balance final es siempre el mismo. Todos los protones que se han fabricado en el ciclo de Krebs tienen que salir fuera, ¿vale? Ahí hay proteínas de hierro y azufre implicadas, los citocromos, ¿de acuerdo? Pocas cosas importantes. Sencillamente hay un flujo de protones al exterior, ¿de acuerdo? Claro, con eso la célula se ha detoxificado, ya no hay problemas, ¿vale? Pero, ¿para qué ha servido? Para generar un ATP más. Bueno, 2 ATPs más, porque cada piruvato se formaban 2, se transforma acetilcoenzima y todo este trabajo para generar tan solo 2 ATPs adicionales. No tiene demasiado sentido. Si antes con 4 enzimas tenías 2, ¿para qué vas a generar un ciclo tan complejo para solo obtener 2 ATPs por fosforilación a nivel de sustrato? Esta fase de aquí no genera energía. ¿No veis? No hay nada. No hay ningún ATP por aquí dentro. ¿Vale? Lo único que hace es disipar el problema, eliminar el problema del interior de la célula y ponerlo fuera. Un montón de protones. Pero claro, esto provoca un gradiente de protones entre la membrana. Aquí hay un montón de cargas positivas y aquí no. ¿Vale? Y aparece esta maravilla. ¿Vale? O sea, molecularmente hablando, fijaros lo compleja que es. Cada bolita de estas es una proteína, un péptido. ¿De acuerdo? Es espectacular la ATPasa. Las ATPasas son máquinas alucinantes. Para inventar esto se necesitan muchos años de evolución, ¿vale? Luca no puede tener nunca esto, ¿vale? Porque Luca aparece hace 3.500 millones de años. Esto está datado. Y hace 4.500 millones de años nuestro planeta era una bola de fuego que se estaba formando. Hace 3.500 millones de años ya teníamos una corteza más o menos sólida y sobre todo ya había una cantidad decente de agua que permitía la vida celular. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero Luca no tenía ATPasa. La ATPasa surge entre los 3.500 millones de años y la célula eucariota. Ahí se inventa. ¿Vale? Porque el procariota que entra en simbiosis con lo que será la célula eucariota, ya tenía todo esto ensamblado y complejo. Ya tenía una respiración aeróbica. La respiración aeróbica, tal como la conocemos, no la inventa la mitocondria. La inventa la célula procariota de la que la mitocondria surge, porque hay un montón de procariotas que tienen respiración aerobia de la glucosa. Es el metabolismo predominante en procariotas. No os olvidéis. No es exclusivo de las células eucariotas. El 80% de los procariotas, por decir algo, respiran aeróbicamente glucosa. Y el 20% hacen lo demás. Porque esto es lo más rentable energéticamente hablando. ¿Vale? Entonces, inventar esto para disipar poder reductor no tiene sentido. Solo tiene sentido si va parejo a esta máquina, la ATPasa o ATP sintasa. ¿De acuerdo? Que lo que hace es meter dentro de nuevo esos protones, obviamente de manera controlada, ¿vale? Y acoplarlo a la fabricación de ATP. Y ahí es donde realmente el proceso es rentable. Es decir, todo esto se inventó pasito a pasito para generar una máquina perfecta de obtener energía, que hace 2.000 millones de años ya estaba inventada, porque ya hay células eucariotas. ¿Vale? Bien, y aquí tenéis el balance neto de la respiración de la glucosa, que sale en 38 ATPs, y fijaros la ventaja que tiene la respiración frente a la simple fermentación o los procesos básicos. Es decir, claro, el que inventó esto triunfó. ¿Vale? Triunfó. Veremos que hay muchas maneras de respirar azúcares, ¿de acuerdo? Pero no hay ninguno tan eficaz como la respiración aeróbica de la glucosa, ¿vale?